Bueno, Vane, bienvenida, Vane Brault, de verdad de Bolivia, pero ahora vive en Francia y con un tema súper lindo. El título nos va a Lía Carola. Sí, bienvenida Vanessa. Vamos a comenzar con la masterclass Aprendiendo a nadar en nuestras aguas emocionales junto a la psicóloga y tarotista Vanessa Brown. Te pasamos la palabra. Muchas gracias, chicas. Como todas y como hoy, lastimosamente ayer he entrado solo un ratito para lo del evento porque ayer no podía estar, pero agradezco el esfuerzo de Laia, de Caro, todos los días publicar. No siempre es fácil coordinar las emociones. Ahí justo, ¿no? Las emociones desbordan y a veces hay que respirar y seguir. Eso nos toca. Entonces, muy agradecida con esta invitación que ha resonado en mi corazoncito como siempre con Laia y conociendo ahora a Caro más cercana y teniendo ya otros proyectos más enormes, pero que vamos a hablarlos después. Y bueno, entrando a un tema que efectivamente yo considero que es básico. Realmente es como ir al kinder y aprender, reaprender, porque nunca hemos aprendido sobre algo tan importante que está constantemente en nosotros. Las emociones es lo que más me doy cuenta con los años de justamente terapia que doy a mis pacientes. Es como un tema donde estamos en cero, analfabetos, pero así. Conocemos el nombre, pero cuando tratamos de sentir, porque ahí vamos a entrar un poquito a hacer las diferencias entre qué es una emoción, qué es una sensación y qué es un sentimiento y otras cosas más elaboradas que cuando pasamos ya por la cabeza, que es el elemento aire, ahí ya se van transformando, ¿no? Hoy he sentido, más que todo ha sido muy importante para mí no presentar. He estado en un conflicto constante en que hago mi presentación o no, lo hago o no. Y cada vez que me sentaba a querer hacer las emociones había una resistencia. Entonces he dicho no. Voy a sentirlo, tal vez es un tema que no necesito ningún bloqueo y tengo que sentirlo. Si quiero darlo, tengo que yo sentirlo en emoción, tengo que transformarlo, transmitirlo desde ahí. Entonces, vamos a entrar por lo más básico, que ¿qué es una emoción? Porque sentimos cosas, creemos, asociamos a un código personal que es, pero las emociones desde lo que es la etimología, que viene del latín emoti, significa movimiento. Y es interesante, ¿no? Ver cómo las emociones significan movimiento. Entonces ahí yo veo como las olas del mar, ¿no? Por eso cuando se me ocurrió hablar de las emociones, vemos este aspecto como agua, ¿sí? Porque la correspondencia de las emociones somos agua, 90% somos agua, entonces todo lo que llega a nosotros está moviéndose. Entonces es agua en movimiento. Esos son las emociones. Y las emociones, uno de sus aspectos también muy esenciales, muy básicos, es que son biológicos. Y ahí me van a decir, ¿qué? ¿Qué está diciendo la Vane? Está loca. ¿Cómo una emoción puede ser biológica? Y sí, porque efectivamente, ¿dónde sentimos las emociones? No es en la cabeza. Aquí tenemos dolor de cabeza después, gracias a las emociones, pero ¿dónde sentimos? En el cuerpo. Entonces, el lugar donde se manifiestan todas las emociones, que esencialmente las más básicas son entre 6 y 7, las más básicas. Entre psicólogos discutimos mucho, ¿no? Pero son entre 6 y 7, dando un consenso general y que se manifiestan de forma completamente automática. Es decir, no podemos decir a nuestro miedo, no vengas.
No, no te quiero aquí, miedo, sal de aquí. Es una base biológica. Para hacer una pequeña metáfora, por ejemplo, es cuando crecen nuestras uñas. Es natural. No estamos poniendo una resistencia, no quiero que crezcan mis uñas. Lo mismo nos pasa cuando crece nuestro cabello, nuestra saliva en este momento. Son funciones que están completamente sucediendo, pero que no estamos conscientes de ella. Y es exactamente lo mismo con las emociones. Llegan a ser completamente biológicas porque los sentimos en el cuerpo. Y esa es una de las partes un poquito difíciles de aceptar, porque a veces en nuestro día estamos cortados aquí y allá y tengo que continuar con mis actividades y me olvido del cuerpo. Algo que dijo Caro hoy, que efectivamente su dinámica ha estado basada, es en la reconexión con el cuerpo. Y eso nos da una maravillosa herramienta gratuita de conciencia de uno mismo. Entonces las emociones, nuestras aguas que siempre están en movimiento, se las siente en el cuerpo. Y estas emociones, efectivamente, después vamos a hacer un pequeño ejercicio que ya lo hice con Milaya en una oportunidad, pero lo voy a compartir con ustedes. Es justamente saber cuáles son las emociones más básicas y a partir de eso, saber con conciencia que ninguna de nuestras emociones viene a molestarnos y ninguna emoción es negativa. Todas las emociones es todo lo contrario. Cuando las emociones llegan hacia nosotros, nos están mostrando el camino de hacia dónde podemos encontrar una solución para nosotros mismos. Entonces, nuestras emociones, nuestras aguas emocionales llegan a ser como esta parte sabia de nosotros mismos para mostrarnos el camino de hacia dónde podemos ir para mejorar. Ahora, en emociones básicas, las voy a nombrar, luego las vamos a trabajar un poquito más a fondo cada una. Podemos encontrar la que tiene más marketing y mejor fama y más social y que adoramos y que hasta nos podemos pelear y luchamos y es como que todo el tiempo estamos en búsqueda de este pequeño gordito. Luego van a ver la asociación, que es la felicidad. Por Dios, estamos en una época donde el marketing lo ha utilizado de una manera como enganchar a las personas. No voy a juzgar a los que hacen, no los estoy juzgando, pero es como que lo vemos al más gordito, ¿no? Como que es el que alimentamos más, el que queremos más, el que deseamos más, el que cuando está aquí con nosotros nos crea enormemente satisfacción y placer. Entonces, es una de las emociones básicas que sí, efectivamente, están entre lo que automáticamente podemos sentir cuando tenemos una buena noticia, cuando estamos compartiendo, cuando recibimos algo que esperábamos o cuando recibimos una sorpresa, un ascenso, una buena noticia, o vemos a alguien que queremos, etcétera. Entonces sí es una emoción básica que nos acompaña. Otra de las emociones básicas es la tristeza. No voy a hablar todavía porque quiero profundizar en esta y yo la sitúo aquí, luego ya me van a entender por qué. Luego tenemos el enojo, en el mejor lugar lo pongo, el enojo. Tenemos el miedo que está por aquí y que es fácil recordarlo así, ¿no? Tenemos la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo y el más pequeñito, pero no el menos importante, la tranquilidad o la calma. Como digo, los psicólogos nos discutimos, ponemos mucho entre si son o no básicas, pero llegan dos más, que es el asco y que es la sorpresa. El asco porque de verdad cuando vemos algo que no nos gusta, automáticamente nuestro estómago se revuelve y estamos en... Y la sorpresa podemos ver que también es una emoción básica porque cuando vemos a los bebés pequeñitos, tienen su cara de sorpresa, hacen su carita, ¿no? Están sorprendidos y hasta videos podemos ver un montón en las redes sociales. Entonces las emociones existen, son básicas, son biológicas, están con nosotros
nos acompañan y de qué manera yo puedo diferenciarlas de un sentimiento, por ejemplo. Vale, ok, tengo mis emociones, son básicas, están constantemente en movimiento, pero entonces, ¿qué significa un sentimiento? Un sentimiento son estas emociones básicas, pero que ya han sido, que ya han pasado, que ya han atravesado este filtro del pensamiento. Es la mezcla entre, metafóricamente en las correspondencias, vamos a ponerlo como el agua que tiene el viento, porque el pensamiento es viento, es el elemento aire. Entonces, entramos ya a agua más aire, eso llega a ser un sentimiento porque tiene una duración más larga en tiempo. Un sentimiento podemos decir, adoro a mi mejor amiga, adoro a mi mamá, adoro a mi hermano, adoro, amo a mi esposo. Entonces es ya esta emoción básica de felicidad, pero con algo, un código que yo pongo más en un lapso de tiempo más largo. Entonces, la emoción llega a ser más corta. Una emoción en toda su naturaleza básica, si la escuchamos, se queda entre 5 a 7 minutos, nada más. Pero cuando decidimos estar enojados por algo que sucedió en la mañana y que me arruinó todo mi día, ese ya es un sentimiento de irritabilidad y enojo. Entonces, es una decisión. No tuve lo que quise y eso me arruinó mi día. Entonces, ahí decidimos que nos acompañe todo el día y se transforma en un sentimiento. Entonces, una emoción básica está ahí, biológica, como nuestras uñas que crecen, como nuestro cabello que crece, nuestra saliva, están ahí manifestándose en nuestro cuerpo. Vamos a ver también cómo las podemos identificar. Un sentimiento ya tiene automáticamente nuestro filtro de racionalización, nuestro pensamiento, la interpretación que damos. No es la percepción pura de la situación, sino que yo ya le estoy poniendo una evaluación, positiva o negativa. Está mal hacer eso. Entonces, automáticamente eso va a despertar un sentimiento en mí y me va a hacer tener una conducta X. Entonces, emoción en lo más puro son básicas. Sentimiento son mis emociones mezclados ya con mi interpretación y que son más duraderos en el tiempo. Y que ahí podemos ver muchos sentimientos ya derivados de lo que son estas emociones básicas. ¿Sí han visto esta peli de Inside Out? Ahí tenemos un poquito los personajes de las emociones, pero las emociones básicas que manejan, ¿no? Aquí en la cabeza están manejando todo. Y son un poco así porque están ellos en control. Son las emociones que están constantemente en nosotros. Entonces, algo importante a siempre recordar que las emociones no podemos fingir no sentirlas, porque cuando comenzamos a hacer este filtro de no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, las acumulamos. Nuestras emociones llegan a ser como un vaso de agua y que constantemente se están llenando. Se está llenando, se está llenando, se está llenando, y que cuando se desborda es ahí donde explotamos, ¿no? O donde ya no ha habido una buena gestión de nosotros en conciencia para trabajar algo que está constantemente en movimiento. ¿Y qué pasa cuando, por eso es tan importante este elemento agua, qué pasa cuando nos agarramos de una sola emoción? Ahí dejamos que el agua, como en esas aguas estancadas, pero llegue a podrirse. Y ahí llegan esas emociones donde se vuelven en contra de nosotros, porque las emociones no necesitan que hagamos nada con ellas, no nos piden, trabájame, gestióname. En el trabajo de lo que es las emociones, simplemente nos pide de poder reconocerlas y nombrarlas.
Ahí ya hemos hecho muchísimo, ya las hemos ordenado y eso nos da una tranquilidad de ser nosotros mismos. Entonces, las emociones cumplen una función muy importante con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre están aquí. Aristóteles nos decía, ¿no? En su teoría de las emociones justamente, que los, las afecciones del alma, él hablaba mucho, las afecciones del alma se sienten en el cuerpo. Entonces, cuando nuestras emociones no son trabajadas, es el cuerpo que empieza a molestarnos, ¿no? Y ahí voy a poner un ejemplo para que todos podamos entenderlo muy bien. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos una presentación muy importante y nos ponemos mucha presión porque no queremos sentirnos juzgados, criticados o crucificados. Entonces ponemos mucho de nosotros en esta presentación y automáticamente llega el síntoma en nuestro cuerpo. Nuestro estómago comienza, nos da diarrea, no podemos dormir, estamos ansiosos y sube, ¿no? Del estómago al pecho y del pecho a cerrarnos la garganta. Y ahí es donde nuestro cuerpo nos está mostrando esta emoción que estamos sintiendo de miedo, porque estamos interpretando una señal de alerta. Entonces todo mi cuerpo comienza a trabajar en esta señal de alerta para producir hormonas y para producir adrenalina, noradrenalina y preparar mi cuerpo por si acaso. Porque es eso, es la interpretación que yo puedo dar. Muchas veces tenemos también este miedo de perder el control. Y eso de el control es otro tema, yo creo que para otra charla, porque tenemos un terror a que las cosas se salgan de nuestro control. Es como que voy a nombrar a una de mis pacientitas que llega a consulta y me dice, tengo miedo de tener depresión. Ok, trabajemos, cuéntame desde cuándo. No, pero es que mis familiares, tengo herencia, mi madre, mi papá, las relaciones, todo dice que yo puedo tener la herencia de tener depresión. Y tenía una ansiedad, pero que ahí su vaso estaba repleto, pero desbordando por este miedo de perder el control de sus emociones. Y a las emociones no podemos controlarlas. Cuando más resistencia ponemos a no sentir algo, ahí se desbordan. Ahí es donde no sabemos qué decir o decimos lo que no queremos decir. Entonces, nuestras emociones no son un juez. Nuestras emociones simplemente están aquí para recordarnos el camino de hacia dónde tenemos que tomar decisiones para sentirnos bien, no con los demás, sino con nosotros mismos. Entonces, llegaría a ser una necesidad, yo me animo a decir que es una necesidad de escuchar nuestras emociones, porque cuando nos adaptamos sobre todo a agradar a los otros, cuando nos adaptamos a una sociedad que no permite la tristeza, que no permite el enojo bien, ahí entro a justamente especificar no a esa violencia adrede de hacer mal al otro, sino yo hablo de que es mal visto ver una persona en enojo, pero nos alejamos directamente porque nos da miedo la violencia. Entonces, es como que socialmente en nuestras emociones básicas tenemos solo dos positivas, como la felicidad y la tranquilidad, que sostienen tres, que son naturales para nosotros. Entonces hay siempre un desequilibrio social y desequilibrio en mi percepción, porque sucede también que con mis emociones es como que debería estar bien. Estar bien, todo este taller, ¿no? De bienestar me va a ayudar a estar bien, me va a ayudar a evitar o a curvear, no, es como, estoy tratando de buscar la palabra exacta, como que a hacer el
no me va a tocar, no me va a tocar. Y que al final cuando me toca es el efecto bola de nieve que empezó así chiquitito, pero que ahora me arrebasó. Y es por eso que la gestión de emociones es tan importante y escuchar el cuerpo es una parte muy importante. Una de las primeras preguntas que hago cuando mis pacientes me cuentan, ¿no? Como está mi paciente que tenía miedo a tener depresión. ¿Y dónde sientes este miedo? Me miran así. ¿En tu cuerpo dónde sientes este miedo? No sé, está ahí, está en mi cabeza. Cierra tus ojos tranquila. ¿Dónde sientes en tu cuerpo? Y ahí vemos esta desconexión, ¿no? Es una pregunta también rara, ¿no? Cuando vas a ver un psicólogo, ¿dónde sientes tu depresión? Es como que, ¿ah? Pero es una pregunta que es muy importante porque ahí están las señales, ahí están justamente donde podemos trabajar y eso es solamente, como yo digo, en un trabajo desastre, porque cada persona tiene su forma de sentir, de interpretar y su código. Entonces ahí lo decodificamos. Mi manera de pensar qué significa ser feliz no es exactamente la misma que a la de Caro, de Laia, de José, de Carlos, de Leonardo. No es la misma. Nosotros instauramos inconscientemente esta manera de crear mi código simbólico. Entonces, cuando tenemos una emoción, lo más importante es preguntarse cómo se siente en mi cuerpo, siente en mí, ya pasa por mi interpretación. Entonces ahí yo puedo decir, siento como burbujas en mi estómago y puedo ponerle un color y puedo tratar de hablar con eso. Y es ahí donde podemos ver nuestras necesidades. Y por eso ahí ya he preparado otra vez mi manito para entrar ya a lo más importante que es conocer cada una de estas emociones. Voy a hablar principalmente de 5 porque otra vez yo sé que no tenemos mucho tiempo para todo y ya me queda media hora, pero para mí es, tengo que correr. Pero que voy a hacerlo lo más conciso, corto posible porque cada emoción, voy a hablar de cada emoción, su función, su energía, su forma de expresión y otras formas de manifestarse, otras posibles formas de manifestarse que ya pasan por nuestra interpretación, ¿no? Entonces voy a hablar por el querido y añorado, soñado, el más cool, el más popular, que es la felicidad. La felicidad, yo le pongo el color amarillo, le pongo asociaciones para que no, solamente por pedagogía, porque no tiene nada que ver en correlación, no quiero que se me queden. La felicidad es amarilla, solo para hacer este ejercicio. No quiero que metamos códigos, pero que nos ayuda a la gestión después para interpretarlo. Entonces, la felicidad, como les digo, en emociones yo pongo las dos manitos, útil, inútil. No vamos a mencionar a bueno o malo, porque eso también es muy relativo. Lo que es bueno para mí puede ser malo para Laia. Entonces, yo pongo útil o inútil para mí. Entonces, la felicidad. Tal vez mi amarillo no va a funcionar muy claro. Voy a tratar de acercarme para mostrarles. Entonces, su función de la felicidad, ¿qué piensan que es la función de la felicidad? Entrar al paraíso, ganar la lotería, tener todo resuelto. Es como que una emoción con muchos significados. Tener la casa comprada, tener el sueño americano de todo está bien. La felicidad realmente tiene un sinfín de significación, o también a veces consideramos que la felicidad es compartir en pareja, que la felicidad es tener hijos, que la felicidad es, y por eso se desplaza, y cuando nos damos cuenta personalmente que no es mi felicidad finalmente, que lo pensé, pero que no lo es, entonces ahí nos equivocamos. Pero vamos a dejar las interpretaciones. La felicidad en un punto muy básico, lo que nos ayuda
y lo que nos dispone a hacer es a relacionarnos con los otros. La felicidad nos ayuda justamente a compartir. Cuando tenemos una buena noticia y no se la contamos a nadie, no es felicidad, es algo que se queda atorado aquí. Y la felicidad nos ayuda siempre a encontrar espacios donde este compartir genera también soluciones, que esta felicidad genera empatía, que esta felicidad, este compartir también nos hace tomar decisiones, conciencia. Y ya en aspectos muy, muy elevados, que también lo vamos a ver al final, encontrar este concepto maravilloso que une a todos, que es el amor. Pero esa es la mamá, ¿no? Esa es la mamá, la grande, grande, grande. Entonces, la felicidad en su función básica nos hace compartir, nos hace estar en grupo, en empatía. Y uno de los símbolos sociales más importantes de justamente compartir son las fiestas, ¿no? ¿Quién va a una fiesta y está triste? Ponemos música, bailamos, y además que la música nos pone, ¿no? Porque son unas vibraciones que les voy a mostrar en un cuadrito al final también. Las emociones son vibraciones también dentro de nosotros. Entonces ponemos música, estamos contentos bailando, ¡uh! Inolvidable la fiesta, entonces nos genera eso. La felicidad nos hace compartir y es como ese pequeño zumbidito en nuestro corazón, como de una abeja. Es esa la vibración. Si lo ponemos en una parte más espiritual, elevada, es el om, y que vibra de la misma forma. Pero ahí es la felicidad combinada con este pequeñito que es la calma, la tranquilidad. Ahora, su energía efectivamente es fresca, luminosa y tiene un efecto efervescente, como los Alka-Seltzers. Es eso la felicidad. Entonces, la felicidad siempre empieza de un pequeño punto y se eleva hacia el cielo. Es esa la felicidad. La felicidad siempre es efervescente, siempre crece. ¿Y crece hasta dónde? Porque no sabemos. Crece hasta dónde. Yo pongo ahí una pequeña lineecita porque ahí vamos a ver el lado inútil de la felicidad, que también tiene su lado inútil, pero que su forma de expresarse de la felicidad es la sonrisa, ¿no? Tenemos una buena noticia y estamos, o bailamos, o también vemos que nuestros ojos se entrecierran. La felicidad es eso. Había un estudio psicológico de personas adultas, de adultos mayores, para ver si en su vida eran felices o no. Y era solamente a partir del análisis de sus facciones, de dónde tenían más arrugas. Y las personas que tenían más arrugas aquí, o el ceño fruncido aquí, o esta parte aquí, ¿no? Bien pronunciada, eran catalogadas como personas que en la mayor parte de su vida estuvieron preocupados o tristes. Pero las personas que tienen más aquí y en esta parte de aquí eran catalogadas como que vivieron una vida feliz. Entonces hay estudios interesantes que nos muestran, pero la felicidad es sonreír, cerramos un poquito nuestros ojos y es esa la manera de expresarse. La felicidad se vuelve inútil cuando pasa a una fase desbordante. Vamos a decir, es el mismo Alka-Seltzer, pero se está desbordando. Había demasiada agua y ya no puedo medir racionalmente esta mi felicidad y me puede poner en problemas. Por ejemplo, ¿pero qué está diciendo la Vane? ¿Que la felicidad no es buena finalmente? No, estoy diciendo que cuando ya pasa lo irracional y se convierte en euforia, que es una felicidad exagerada, que ya pasamos en la campana de Gauss, pero al otro lado del extremo, es ahí donde nuestra parte prefrontal de nuestro cerebro se sesga, o es como un velo que llega aquí, y ya no medimos. Les pongo otro pequeño ejemplo con un paciente que cada vez que se enamoraba, pero él pagaba todo. Era impresionante, no dejaba a sus chicas pagar.
y era terrible porque compraba departamentos, no eran compras pequeñas de una cena, o se las llevaba a París, a estas calles, a estas tiendas de lujo y le decía, escoge todo lo que quieras. Pero para eso él era en esta felicidad mal gestionada, efervescente, una euforia, una felicidad. No importa si son 3.000, 4.000, 10.000 euros, después lo veo. Entonces, ahí llega este otro lado inútil de la felicidad. ¿Por qué? Porque él estaba en sacrificio. Él sacrificaba parte de su diario vivir y no escuchaba esa parte de su felicidad desbordante que le decía, estás muy feliz, pero hay que gestionarlo, hay que gestionarlo. Entonces, la felicidad, lado útil, efectivamente compartir, generar vínculos, empatía, también generar lo que son a nivel de grupo, pero razones sociales para hacer cosas bien, el altruismo, buenas acciones, todo eso nos ayuda a la felicidad, porque nos hace feliz ayudar. Entonces, esa es una de las partes más innatas también de la felicidad, que no tiene nada que ver con ganar dinero, ni tampoco tener objetivos. No tiene más que ver con esta otra vez voy a nombrar a Aristóteles, con esta felicidad de eudaimonía, que es la gestión de mi felicidad y no cosas externas que yo puedo poseer. Entonces, felicidad es así, nos hace sonreír, nos da esta brújula social y social, efectivamente, empática. Nuestra otra emoción que continúa es la tristeza. Esta pobre tiene tanta mala reputación, no la queremos para nada. Viene y le decimos, fuera, ¡shu! ¡Shu! La pongo en estos deditos porque nos ayuda siempre a limpiarnos las lágrimas. Es el dedo índice que también conecta directo con el corazón, pero desde este sentir donde algo me tiene que decir esta tristeza. No solamente es una decepción, no solamente es una melancolía, no solamente es una mala racha, no solamente es una frustración, que eso ya es más trabajado. Esta pequeña, hermosa, despreciada emoción que no la queremos para nada, yo le pongo el color azul porque es un color frío y en metáfora, voy a hacer la asociación del mar. ¿Por qué el mar? Porque en esta emoción con tan mala reputación, lo que nos invita, su función básica, es que nos invita a la reflexión y a parar. Entonces, en ese lado útil de la tristeza, nos dice, para, tienes que reflexionar, tomar decisiones. ¡Stop! Nos está gritando. Y no escuchamos. Y nosotros tercos seguimos, ¿no? Entonces, por eso la vida después nos da otro más fuerte. Porque las emociones es como que alguien toca nuestra puerta, no escuchamos, entonces va a sonar más fuerte para que escuchemos, hasta que las dejemos entrar tranqui y hablemos. La tristeza nos invita a la reflexión, a parar un momento, nos obliga, ni siquiera nos invita, nos obliga a parar. Hoy no puedo. Nos caemos y ahí en la charla de los ciclos menstruales estamos obligadas porque ya es hormonal, ¿no ve? Nuestro ciclo. Entonces ahí ya es más hormonal. Pero en la parte más básica nos invita a parar y nos invita a detenernos para prestar atención a nuestras necesidades. ¿Qué estamos necesitando? Nuestra tristeza nos habla directamente a parar y a darnos cuenta de que somos dignos, pese a todo lo que pase. Ese es el lado sumamente importante de la tristeza. Su expresión, obvio, lloramos y como ya les había mostrado, nuestra boca se hace un poco así,
lenguaje no verbal, ponemos la jorobita, todo cae, ¿no? Y estamos mirando el piso. Hasta caminar pesa cuando estamos tristes. Entonces, en el cuerpo lo podemos sentir en el pecho. Eso me he olvidado decir de la felicidad. La felicidad es estómago y es también pecho, pero es expresivo. Es realmente el movimiento. La tristeza es todo lo contrario, es contraernos, es replegarnos y nos obliga a parar. Entonces, su energía es así, como una espiral que entra. Les voy a mostrar. Así. Entra a replegarnos porque sentimos que algo nos falta, porque es melancólico, porque no salió algo que queríamos, nos decepcionaron, esperábamos algo y no llegó, etcétera, etcétera, etcétera. Ese en el lado útil de la tristeza. Cuando entramos al lado inútil de la tristeza y yo me agarro de esta tristeza porque no salió como yo quise y tengo que llorar, como un niño cuando hace un capricho, ¿no? ¡Quiero mi dulce! Y se tira y hace sus pataletas porque no tuvo lo que quiso. Cuando nos agarramos nosotros con este capricho de no salió como yo quise, otra vez el control, entró, pero nos replegamos y es ahí donde entramos a esta profundidad de mar, que efectivamente nos va a cambiar ¿qué? Nos cambia nuestra visión del mundo porque la realidad se transforma. Adentro del mar todo se transforma. Nuestros oídos completamente sienten una presión y no escuchamos. Es por eso que hubo un artista que el año 2009, tal vez yo me equivoco, hizo dibujos de todas las enfermedades mentales y hizo la depresión y un deprimido está así, todo replegado y un hueco enorme aquí, ¿no? Entonces, es un poco una tristeza donde no acepto algo que efectivamente en la base de lo que es la tristeza me invitaba a reflexionar y me invitaba a parar. Y sobre todo es por eso que yo hago mucha énfasis en esta emoción, porque estamos viviendo en un mundo donde no tenemos tiempo. Entonces, la Vane viene a decirme que pare. ¿Cómo voy a parar si mañana tengo que trabajar? Es lunes, tengo que llevar a los niños. No puedo llorar. Ya me voy a dar 5 minutos. ¡Ay! Continúo. Entonces es ahí donde yo estoy creando esta pequeña bolita de nieve que va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que ahí tengo que pedir ayuda. Y cuando pido ayuda, todavía me cuesta conectar con mi cuerpo. Por eso es tan importante no desconectar, conectar. Entonces, la tristeza es una invitación a mirarnos, a saber que somos dignos y que si no hay nadie que nos reconozca, pues nos tenemos a nosotros mismos. Con el maravilloso ejercicio que la Fer nos ha dado de nuestras brujitas, ahí hay como 4, 5, 6 personajes que me están esperando. Entonces es tan importante recibir sin resistencia, porque ponemos muchas resistencias. Esta es una de las emociones, la que no nos gusta, porque socialmente no es bien aceptada y porque creemos que no deberíamos tenerla. Y es parte de nosotros. Entonces, yo no puedo decir tampoco, eviten no irse al lado inútil, porque también toda experiencia, incluso por la más terrible que podamos pasar, nos da algo. No podemos salir de lo más terrible sin algo. Y a veces las personas necesitan necesitan pasar, estoy mezclando ahí mi francés, necesitan pasar ciertas situaciones para llegar a esta comprensión. Entonces, la tristeza es una de las más con mala reputación, pero que nos ayuda a justamente seguir nuestro camino más importante, que es con nosotros mismos y nuestras necesidades. Conecta directo. ¿Qué necesito? Necesito reconocimiento. Entonces, hoy me lo doy. Y yo me felicito y yo gestiono lo que estoy pidiendo al mundo.
Entonces, cuando comenzamos a darnos y entra también esta maravilloso sentimiento de la autocompasión, pero no desde el vacío, sino completamente repleta. Cuando yo me siento en autocompasión conmigo mismo, conmigo misma, es ahí donde yo puedo abrazar mi tristeza sin miedo. Y ahí comienzo a conocerla porque es única. ¿Dónde se manifiesta la tristeza? Aquí o estómago, pero a veces cuando justamente hago las preguntas a mis pacientes me dicen, yo la siento en esta parte de atrás de mi cabeza, entonces es para él. O yo lo siento en mis rodillas. Ah, es interesante toda la decodificación que podemos tener. Entonces, tristeza, lado útil, lado inútil. Y vamos a ir a la otra que a muchos les hace bien. Yo le pongo el color rojo porque es explosiva. Te voy a poner dos nombrecitos que podemos utilizar como sinónimos, que es el enojo y la ira, ¿no? ¡Ay, qué hace bien! A veces sacar ese enojo y decir, y ahí el ¿por qué? ¿Por qué se siente bien cuando mandamos a cierta parte y estamos enojados? ¿Por qué se siente bien? Porque es el mecanismo natural de esta emoción. Es su trabajo. Con eso no quiero que vayan a mandar a cierta parte a todo el mundo. No, 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 no. Por favor, yo no les he dicho nada. El enojo en su forma de expresarse es explosivo. Necesita salir. Necesita salir. ¿Por qué? Porque viene desde el estómago y es su forma de expresarse es justamente así. Es una explosión, un incendio. Imagínense siendo un dragón y ustedes están botando el fuego. Eso es esta emoción del enojo. ¡Oh! Además de que es una emoción de supervivencia y también podríamos decir que es explosiva, pero también es defensiva. Me estoy defendiendo de una ofensa. ¿Cómo me van a decir eso? ¿Cómo me van a dejar a mí plantada? No, yo la voy a llamar y le voy. Y ahí se activa, ¿no? Efectivamente, nuestra emoción básica, útil, nos viene a decir, marca territorio. Te están invadiendo y tú sigues ahí de santa y no te dejes. Eso nos dice en lo más básico, ¿no? Pero esta emoción lo único que busca es descargarse efectivamente, pero que es la que necesita una muy buena gestión. ¿Por qué? Porque el enojo, como tiene un mecanismo tan explosivo, es fuego puro, normalmente su forma de expresarse, su forma de salir puede lastimar a los otros. Entonces, es en esta emoción tan básica donde también algo que me he olvidado decirles es que es una de las emociones también instintivas básicas desde el hombre cromañón. Entonces, aquí podemos sentir los músculos tensos, hacemos siempre el puño, ¿no? Es como que estamos enojados, todo mi cuerpo se tensa y estamos ahí ya rumiando la información y contándonos cómo la historia podría ser diferente y cómo nosotros podríamos haber respondido, porque a veces nos paralizamos frente a una invasión emocional, física o incluso sarcástica. No reaccionamos, nos sorprende, pero después entra nuestro enojo y nos enojamos con nosotros mismos por no haber reaccionado tan bien en ese caso. Entonces, en su lado útil nos muestra que es importante reconocer dónde están nuestros límites. Cuando viene este enojo, nos viene a recordar que no estamos poniendo límites claros y que o estamos invadiendo a otra persona porque también queremos controlar o nos están invadiendo. Entonces, en su forma más natural en su forma más básica,
de su trabajo nos viene a recordar límites. Estoy pudiendo decir, no, no quiero ir, o estamos diciendo sí y estoy enojada porque no quiero de verdad ir. Entonces, cuando no es bien gestionada y nos vamos al lado inútil del enojo, es ahí donde el enojo empieza a hacernos mucho mal. Se sitúa mucho el fuego interno en el estómago. Es ahí donde esta conexión de cuerpo y emociones comienza a generar también ciertas enfermedades, porque no soy capaz de defenderme, porque no soy capaz, pero me enojo. Entonces es ahí donde enfermedades gastrointestinales están mostrándome el camino de qué tengo que hacer y no lo hago. Entonces es muy importante con el enojo. Ahí es con pinzas el enojo. Hay un ejercicio, por ejemplo, en gestión que es genial, porque tenemos que buscar formas creativas. La creatividad entra aquí para poder gestionar bien efectivamente esta emoción básica. Es como ponemos un montón de almohadas en nuestra cama y ahí golpeamos. Nos sirve porque tiene que salir. Es una emoción que si la dejamos aquí nos daña. Pero como no podemos gritarle al jefe el lunes porque me ha dado demasiado trabajo y no quiero quedarme, no voy a gritarle. Tiene que salir, pero yo gestiono. ¿Y cómo lo gestiono? También hay otro ejercicio. Intento mover un muro con todas mis fuerzas. Me pongo enfrente de un muro y trato de moverlo. Estoy enojada, entonces trato de mover el muro y como es muro, no lo voy a mover. Pero el acto de ponerme en un muro y tratar de moverlo hace salir mi enojo. También hay otros ejercicios muy creativos como comprar, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con el derrochar o el desperdiciar la comida, sobre todo ahora, ¿no? Pero también es muy interesante ver que comprar las calabazas grandes y destrozarla y sacar todo ese enojo también es muy, muy, muy sanador. Con el que más hay que tener cuidado es con esta emoción porque es explosiva. Entonces, cuando esa explosión es interna, también puede ser muy destructiva, autodestructiva. Entonces, por eso esta emoción es buena aquí y roja y controlamos a nuestro dragoncito con la creatividad. Entonces, eso nos ayuda a sacar el enojo. Otra de las emociones que acompaña el enojo y que está justo al lado porque es su cómplice y los dos juegan oculta cada rato, es el miedo. Le pongo el color negro porque el miedo nos hace, en arquetipo, nos hace pensar a una noche oscura cuando llega. Y nosotros somos pequeñitos y estamos perdidos. Eso es el miedo. El miedo es otra de las emociones, aquí las voy a unir, más básicas en la historia de la humanidad. Existe desde el hombre cromañón. Entonces, el miedo es una de las emociones también básicas, primitivas, que nos prepara para la supervivencia. Con el enojo y el miedo, siempre es supervivencia. Yo estoy sobreviviendo. Son emociones básicas que siempre suben mi adrenalina, noradrenalina y me preparan para 2 o 3 respuestas. Correr, que es escaparme, confrontar. Un tigre viene y le voy a tirar todo lo que tengo alrededor para defenderme, o me paralizo, no sé qué hacer. Entonces el miedo es una emoción de supervivencia y su forma de expresarse es todo lo contrario al enojo. Es, en lugar de ser explosiva, es implosiva. Esta emoción se contrae, se retrae y es un estado de alerta.
su forma de expresarse siempre va a variar porque depende de cómo hemos aprendido a sentir miedo. No seas miedoso, dale. Estamos muriendo de miedo y no sabemos. Y es ahí donde otra vez perdemos conciencia de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo nos avisa, nos dice. Entonces es otra de las emociones básicas. Y entre los dos juegan, como les he dicho, oculta-culta. ¿Por qué? Porque a veces mi miedo puede ocultar mi enojo y mi enojo puede ocultar mi miedo. Entonces, en el lado inútil del miedo nos hace cobardes, no asumir responsabilidades, echar la culpa al otro. O por omisión no aceptar la responsabilidad. También en el lado inútil viene así el miedo, pero en el lado útil siempre nos va a dar prudencia. Vamos más calma, pensemos mejor. Algo me dice que no. Entonces es también una señal muy importante de nuestro cuerpo, pero que cuando pasa mucho tiempo sin gestionarse, es ahí donde la acumulamos también y generamos este diagnóstico tan común para nosotros los psicólogos, que ahora estamos a full con este diagnóstico, que es la ansiedad. La ansiedad es el término psicológico psiquiátrico para decir exceso de miedo. Entonces, eso ya es cuando yo no me permito, cuando socialmente yo me quiero mostrar valiente, cuando socialmente no me quiero mostrar débil, cuando socialmente no me hago cargo tampoco de mis miedos, y es ahí donde comenzamos a crear un escenario, pero de zombies para mañana. Para mañana, literal. ¿Qué voy a hacer? Los zombies están en mi casa. Es literal, porque ahí ya nuestra capacidad racional se ve coartada con el instinto de mi amígdala de alerta. Todo es alerta. Entonces, cuando empezamos a interpretar el mundo como algo terriblemente peligroso, es ahí de ponernos a revisar dónde ha sido el origen, dónde comenzó este miedo y con qué evento. Entonces, es una emoción que en su lado útil nos da prudencia, pero que en su lado inútil nos hace crear escenarios imposibles y que por lo general en el 90% de lo más terrible que imaginamos no sucede, ni nunca sucederá. Entonces es irracional y como es irracional, nos cuesta bajarlo a este aspecto más racional. Por eso el pensamiento también tiene un lugar muy importante cuando ya se trata de un sentimiento. Y ahí yo les voy a dar unas pequeñas técnicas al final. Y que la otra emoción más pequeñita, pero la más sabia, llega, es la que da orden al resto. Esta emoción, la tranquilidad, la calma, viene realmente a invitarnos a tomar una respiración profunda para reequilibrarnos. Solo con la respiración podemos entrar en calma y es la única de todas las emociones básicas que no tiene una forma específica de expresarse, sino que es completamente lineal. Es lineal la calma, es lenta, continua y al mismo tiempo es profunda. Entonces, cuando estamos en la playa, ¿no? En tranquilidad, o cuando estamos en nuestro espacio tranqui, no importa si es nuestro cuarto, en tranquilidad, es la única emoción que me ayuda a tomar buenas decisiones. Porque las otras, mientras que no las gestionamos, a ver, decidamos enojadas, ¿qué vamos a tomar como decisión? ¡Me voy! ¡Nunca más! O si decidimos en miedo. No, es mejor no.
Pero al final, la única de las emociones que nos ayuda a tomar buenas decisiones cuando estamos en nuestro lado más racional es la tranquilidad. Y obviamente, entre las dos, estamos continuamente pasando nuestro día entre todas estas emociones, porque todos interpretamos, todos tenemos emociones útiles e inútiles. Y eso quiero que quede enormemente claro, porque a veces llegamos a conclusiones como que sentir celos está mal y me privo. Y después estoy tratando de sobrecompensar. Y sobrecompenso haciendo cosas por el otro porque me sentí celosa. Entonces, todas estas emociones que ya han pasado por la interpretación, me voy a quedar con este ejemplo de los celos, tienen un origen. Entonces, ahí el camino, a partir de este pequeño grafiquito de emociones, ahí tal vez lo ven mejor, nos da una pequeña señal para saber qué estamos necesitando. Entonces, si son celos lo que estoy sintiendo, ¿dónde está la raíz? Mi interpretación es de que otra persona puede ser mejor que yo, automáticamente, o que otra persona tiene mejores cualidades que yo, o que otro es mejor que yo y punto. Y entra estos celos o esta envidia. Y yo ya comienzo a sentirme mal porque eso es rechazado por la sociedad. Pero es nuestro sentir que no podemos negarlo. Y ahí nuestros celos, si vamos al origen útil, efectivamente va al miedo. Y también puede ir al enojo, porque me molesta que la otra persona sea más que yo. Pero al mismo tiempo el miedo me está hablando. Entonces ahí, en lugar de ponerlo en una proyección negativa socialmente, puedo decir, sí, siento celos porque es la proyección de lo que me gustaría tener. Entonces ahí si yo uso esa necesidad básica y doy la vuelta a la situación y digo, entonces voy a focalizarme menos en esa persona y más en lo que quiero lograr yo, en mis objetivos, en si no me gusta mi trabajo, cambiarlo o crear proyectos que me van a dar justamente lo que yo quiero lograr. Y a partir de lo que es bueno para mí, no para el otro. Porque a veces tenemos nuestros modelos y queremos copiar, pero la copia automáticamente invalida justamente todo esto. Porque no siento como la otra persona siente y eso es importantísimo comprenderlo porque somos únicos. Estos códigos son personales, son nuestros, son interpretaciones y percepciones internas que las volvemos inconscientes porque después siguen un mecanismo todo el tiempo y por eso después nos dicen, no me va mal en el amor y siempre me ha ido mal en el amor. Entonces, ¿dónde está el trabajo de las emociones? ¿Qué haces siempre en tus relaciones que no te das cuenta? Como mi paciente, ¿no? Que siempre compraba en desmedidas a sus chicas. Entonces, es como que ahí comenzamos a decir, sí, eso me ponía triste, pero al mismo tiempo lo trabajo, lo hago caer a tierra. Y es ahí la importancia de los pensamientos. ¿Por qué? Porque llega mi emoción, le pongo resistencia y finjo no sentirla y ahí está el problema. Ahí se vuelve inútil. Pero ¿cómo podemos trabajarlo? En pequeños pasos. Y esto no es tampoco una fórmula mágica que funciona con todos, sino que yo he tratado también de darle un poquito de estructura para que sea práctico y que lo podamos justamente tenerlo claro, porque las emociones son un poco abstractas en este mundo nuestro interno, pero que cuando las escuchamos y nos damos el espacio para poder trabajarlas, ahí es súper. Yo creo que uno de los puntos muy importantes a tomar en cuenta, que también habla mucho de nosotros, es que si estamos poniendo resistencia. Número uno es ¿por qué estoy poniendo resistencia a esta emoción? ¿Por qué no quiero sentirla? ¿Por qué? En general es porque no queremos sentir dolor. Asociamos directo a dolor. Y ahí si yo entro a esta emoción también
más elaborada, cognitiva del dolor, el dolor cuando viene a transformar algo que ya no sirve actualmente para que yo crezca, para que yo evolucione. El sufrimiento es todo lo contrario. Ahí es mi miedo o mi enojo en el cual me agarro del lado inútil. Pero cuando yo lo trabajo desde el amor profundo y que este dolor lo acepto sin resistencia, ahí podemos entrar a algo demasiado importante que es la toma de conciencia. Lo voy a poner así, la conciencia, es decir, cuando ya tomo conciencia de mi emoción, ok, no quiero sentir dolor porque toda mi vida he sufrido, estamos poniendo resistencia y ahí no hay una solución. O porque nunca obtuve algo más elaborado, nunca me sale lo que quiero, nunca voy a lograr nada en mi vida. Entonces ahí ya son cosas, el pensamiento ha llegado a una percepción de mí para sentirme inútil o sentirme mal. Entonces, cuando yo pongo resistencia, paso al lado inútil y a diagnósticos un poquito más fuerte, pero cuando bajo esta resistencia y tomo conciencia, el camino es más fácil. Ahí yo puedo decir, me permito tener miedo. Soy una persona donde no puedo saberlo todo y me permito estar enojada. Ahí automáticamente, pero es de verdad. Y cuando comenzamos en la práctica a bajar nuestras resistencias y abrimos la puerta a nuestras emociones, simplemente a sentirlas con la conciencia de dónde está en mi cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué estoy interpretando como amenazador? Ahí tomamos esta conciencia, bajan las defensas y es ahí donde es importante ponerle el nombre de esto. Yo le voy a poner nombre. Y ahí es difícil también, porque el siguiente paso, cuando lo nombro, la toma de conciencia es una cosa y completamente distinta es la aceptación. Yo no voy a decir perdón y no, eso es más elaborado. Más elaborado, no necesitamos perdonar a todo el mundo. Necesitamos tomar conciencia dónde lo estoy sintiendo y nombrarlo. Cuando lo nombro, le doy su lugar. Y cuando ya tiene su lugar, me deja de molestar. Y ahí es el análisis, aceptar. Ahí es el análisis de qué estoy necesitando yo. Y en este punto necesitamos tener un mínimo de trabajo personal porque si no, siempre vamos a ser víctimas de las circunstancias. Nos cuesta salir del victimismo y saber qué es lo que yo estoy necesitando, porque suena egoísta. Yo necesito 1.000.000 de euros. No, no, no. No hablamos de esas necesidades. Hablo de qué estoy necesitando desde aquí. Yo personalmente. Justamente hace unos 2 días, tal vez me equivoco, hice una publicación en en mi página de psicosalud, donde decía que cuando tú empiezas, es de una psicóloga americana que se llama Nicole Lepera, que cuando comienzas a conocer tus necesidades, comienzan los otros a decepcionarse. ¿Por qué? Porque dejas de querer agradar a los otros y te ocupas por una sola vez de ti, ¿qué es lo que yo necesito? Y eso molesta a otros. Pero algo que concluye en la frase es que
pero los adultos son capaces de lidiar con la decepción. ¡Tin! Entonces es ahí, el amor propio, que ya es algo grande, es enorme. No es esa parte romántica. Yo pienso que tal vez es el aspecto muy complicado, difícil. ¿Por qué? Porque al principio se siente muy en soledad. Es un camino donde el dejar de hacer cosas o el cortar con aspectos que no me están haciendo bien, conscientemente bien. No hablo desde ese enojo de niño que quiere el dulce. Hablo de esta necesidad yo de crecer, yo de hacer esto para mí. Entonces eso es lo que nos lleva a un verdadero amor personal, abrazarnos completamente, entrar no solamente a equilibrar solo mi lado útil, sino ser capaz de entrar a mi lado inútil y hacer que sea bueno, porque ahí está la alquimia de mis emociones. Y que no solamente, como decía, sí, son agua, pero tiene mucho que ver con el aire, tiene mucho que ver con la tierra, porque habita en mi cuerpo, tiene mucho que ver con la creatividad, la transformación, que es la alquimia del fuego. Entonces, solamente si integramos esta micronaturaleza, microelementos de la naturaleza que están en mí, ahí es donde analizo qué es lo que yo estoy necesitando, y ahí podemos hablar de un amor personal, un amor propio, un amor universal. Porque cuando comenzamos en este amor personal único en nosotros, ya se expande. Ahí vemos la piedrita, ¿no? Que lanzamos al mar y se expande. Esa es la piedrita, el aporte, donde ya nos lanzamos con traje de baño, ya estamos listos, ya sé nadar, porque no tengo miedo a mis aguas. Y como las emociones son agua, a veces pues nos tocan maremotos también, pero son necesarios. Destruir todo lo que ya no nos sirve para tener esa capacidad de resiliencia y comenzar a veces de cero, porque a veces se trata de eso. Y cada día estamos comenzando de cero porque más avanzamos, más sabemos, más nos damos cuenta que no sabemos nada y que estamos ahí, a veces nos dejamos también, hoy no hago nada y me dejo pasear por las aguas y no sé dónde me llevará. Entonces, esto de las emociones, yo considero que es un aprendizaje básico que se debería dar hasta en los colegios, ¿no? Enseñar a los niños esto para que después puedan solo nombrarlo, decir, estoy triste, estoy feliz, estoy enojado, saber poner límites claros, porque ahí comienza nuestro camino de seguir lo que yo estoy necesitando para crecer y no crecer en abundancia con el aspecto material, sino crecer en este aspecto espiritual, físico, racional, también intelectual, porque el intelectual nos aporta muchísimo, no nos quita. Trabajar nuestro ego, porque nuestro ego está ahí también, ¿no? Pero tampoco es malo, es negativo. Si es parte de nosotros, también lo domesticamos. Y ya después hacer esa alquimia, este deseo, seguir caminando por todo lo que es esta maravillosa vida de estar aquí, y que las representaciones de las emociones son tantas. Ahí yo les he preparado, no sé ni qué hora es porque ya hablé demasiado. ¡Ah! Ya me he pasado 13 minutos, pero les voy a mostrar un poquito. Por ejemplo, saben que amo el tarot. Amo el tarot. Ese es un amor, pero tenemos una relación yo y el tarot, pero pasional. Y nos retroalimentamos los dos. Pero, por ejemplo, en el tarot, en los aspectos de los arcanos menores, tenemos las copas.
Entonces las copas es todo lo que es justamente agua, todo lo que contiene. Las copas son receptores. Entonces, las emociones son eso, ¿no? Nosotros como cuerpo somos las copas y estamos recibiendo constantemente. Entonces, hay ciertas masas de tarot hermosas que muestran, ¿no? Ahí les puedo mostrar uno que es puro agua. Ahí vemos un montón de símbolos del mar, peces. Ahí vemos a dos mujeres nadando, que nos habla mucho también de esta conexión con el otro. Qué importante, ¿no? Yo no sé mis emociones, entrar a las emociones del otro, por Dios. Pero es esa armonía, ¿no? Donde también podemos aportar con mis emociones, puedo hacer mucho. Después, en 3, ya es más que todo la fiesta y los caminos que vamos mostrando, ¿no? Siempre copas, agua, aquí un poco el agua congelada, cuando no queremos ceder y qué pasa, nuestras decepciones, cómo las vivimos, también son agua. Entramos también a lo que son nuestros proyectos emocionales, cómo los vivimos, la proyección, qué quiero de la vida. Y a este ya es el andar mis proyectos. Entonces ahí vemos un desierto, ¿no? No hay agua, morimos de sed. Entonces es ir a la búsqueda de lo que quiero sentir. Y eso significa también este trabajo que les digo, ¿no? De amor propio, que es a veces un poco solitario. Y luego ya lo que estoy en la profundidad del mar, pero no necesito ni respirar porque ya me convertí en otro pez. Luego los proyectos que se manifiestan a través de otras personas, estos ya son los grandes, ¿no? Esos son los proyectos donde se trabajan por el bien común, por las emociones del mundo. Gente que se reúne para contener el dolor de otras personas y que eso es increíble también. Tenemos cuando ya hemos desarrollado nuestra capacidad de nadar, aquí es una mujer pulpo que puede hacer todo ya en el agua. Y bueno, un montón de representaciones en esta forma. Unos más clásicos como el tarot de Aleister Crowley, que son un poco más abstractos, pero que son aguas, son emociones también, ¿no? Entonces, podemos encontrar un montón. Una de Nicoletta Cicotti, me encantan también su forma de representar porque son abstractas, son dibujos únicos, de ahí estamos, ¿no? Nadando con las aguas. Ahí es como nos pesan ciertas emociones y no nos abandonan, ¿no? Me encanta esta porque ahí es, ¿no? La maestría, déjame en paz, pero él no, estoy aquí, me atiendes, por favor. Entonces, un montón. También podemos encontrar en bibliografía, esta es una de las autoras que me encanta, porque dibuja mucho lo que son las emociones y cuando vemos en dibujo o en pintura o a través de cosas abstractas, eso nos ayuda un montón. Voy a mostrar una. La culpa, miren cómo se manifiesta la culpa. Me encanta porque a veces cargamos con lo que no nos corresponde, ¿no? Entonces, ahí tenemos piedras, piedrotas y también estos son los celos, ¿no? Ahí vemos a un niño en celos de su hermanito, ¿no? Es tan natural, ahí vemos la naturaleza de los celos, pero que después vemos que como adultos lo malinterpretamos, ¿no? No, tienes que dar un beso a tu hermanito y su hermano quiere, ¡ah! Son mis papás, no son tuyos. Luego tenemos, ¿cuál es esta? La oscuridad, cuando llegan esas emociones fuertes, donde no queremos darle espacio. Entonces tienen tantos rostros las emociones, tantas maneras las podemos representar, con tantos estados donde nos podemos encontrar, identificar. Ahí está la rabia, ¿no? Amo, son representaciones súper bonitas que podemos encontrar y ahí yo los invito sobre todo a seguir, que los guía a ustedes.
porque también cuando trabajamos con otras herramientas como les he traído también las flores de Bach que nos ayudan, por ejemplo, cuando estamos desbordados y hemos dejado mucho de ese aspecto inútil en nosotros, entonces el doctor Bach ha dejado una maravillosa investigación, un maravilloso trabajo que ahora es una realidad y la encontramos en todas partes, y que esto nos equilibre en los dos aspectos. Son 38 florcitas, por eso podemos hacer una alquimia maravillosa, pero son 38 florcitas que nos ayudan a equilibrar. Ahí equilibramos emociones en el cuerpo, pero también nos ayudan a equilibrar pensamiento. Entonces es un equilibrio entre agua y aire que nos dan las florcitas tan maravillosas, meditación y tantas cosas que podemos hacer con las emociones que tal vez lo dejaríamos para otra charla. De qué hacer con los sentimientos, qué hacer con, o dedicar, ¿no? Toda una charla para lo que significan las emociones y el tarot, por ejemplo. A mí me encanta porque son los mapas emocionales. A mí me fascina. Lo que no podemos ver, nos lo muestra. Y es siempre a medida y por eso sirve tanto para mejorar. Y una última cosa que les voy a sugerir mostrar cuando justamente tenemos que dar la creatividad a nuestras emociones y no sabemos cómo o estamos poco creativas, también existen mazos para darnos pequeñas tareitas. Por ejemplo, este es Trátate como una diosa y nos dan en cada carta, nos dan pequeñas sugerencias. Por ejemplo, un día que estoy muy cansada o con miedo o mis emociones están mezcladas, porque se pueden mezclar también, no sé qué estoy sintiendo, entonces, ¿qué ejercicio creativo puedo hacer? Y aquí me sale, conecta con tus cristales. Entonces, mis cristales, los saco. E intuitivamente podemos crear ejercicios o solamente trabajarlos para que justamente haya una mejor fluidez en nuestra energía, que es eso, ¿no? Esos son nuestros canales donde ya muchas de las chicas expositoras y que casi en la mayoría conocemos este lenguaje para que la energía fluya en todo esto, ¿no? En todo lo que es nuestra energía, en todo lo que somos nosotros. Así que ya no voy a hablar más porque he hablado demasiado. Y más bien las invito a todos para si tienen preguntas, si tienen observaciones, si quieren saber cómo trabajar más esto, más tardecito van a dejar el Instagram. Si quieren que les pase algo de información, también tengo la rueda de las emociones que está colgada, creo, en mi página de Psicosalud. Creo que está en francés, pero para los que quieran en español también se los puedo mandar porque es una rueda donde podemos ver las emociones básicas, pero los sentimientos más elaborados para que tengamos nuestra pequeña guía. ¿No? Hoy me siento humillada, entonces, ¿qué emoción básica me ayuda para que yo pueda trabajar y saber mis necesidades básicas? Entonces, todo eso a su servicio para todos. Muchísimas gracias, Vane. Una biblioteca andante, la Vane. Con Mil tanto gracias. conocimiento increíble. Realmente muchas gracias. Creo que nuestro proyecto en adelante que vamos a hacer algo más grande está porque tienes tanto para dar como Claribel, como la Marcia, como la Mariana, Carola. Entonces vamos adelante con nuestros nuevos proyectos y ahí vamos a seguir con otras masterclass o Así talleres es. o qué sé yo. Muchísimas gracias, Vane. Caro, tú pones... ya está. Todos tus datos están ya. Y bueno, te agradecemos muchísimo, Vane, por todo tu Sí, dar. gracias por todo. Muy nutritivo siempre para mí. Bueno, yo he vivido y eso yo una Súper vez. lúdico también. Muy Para lindo. para los que quieran también las lecturas, porque yo amo completamente hacer las lecturas, ahí me entro, pero no de esta forma de
memorizar la simbología porque realmente también cada